Este ejercicio, pues como les había dicho, es el mismo ejercicio que venimos haciendo desde que entramos a ver la aplicación de cifras. Y en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es tener ya, digamos, lo que hemos establecido antes, porque las cifras no van a cambiar. Lo único que cambia es el WACC y entonces abrimos aquí digamos, un espacio, una sección para calcular el WACC. Esta sección nos da el RD, el beta sectorial, calculamos el beta, calculamos o sea, tenemos la rentabilidad de riesgo, la rentabilidad de mercado, la tasa de impuestos, todos estos son datos que tenemos y calculamos con eso el costo de capital propio y luego el costo de la deuda nos lo dan y tenemos con eso el cálculo de WACC. Las ecuaciones están acá. Entonces, nosotros teníamos que allí digamos que la condición al final es que al calcular el WACC, que es la tasa de descuento, la tasa mínima que debe rentar este proyecto, vamos a encontrar que es cambiante. Aquí hay unos valores que no son constantes. Frente a lo que habíamos tenido en el caso pasado, donde el WACC sí era constante. Entonces, cuando no es constante, uno tiene que asumir el flujo de fondos con continuidad, el WACC, que es cambiante, aquí lo teníamos, aquí está. Vamos a ponerlo de con un colorcito más oscurito de pronto para que se vea mejor. Aquí estamos con este. Y con esos valores vamos a hacer el cálculo de los factores de descuento. Entonces, cuando el WACC cambia, lo que tiene que hacer uno es trabajar el factor de descuento que me lleva directamente cada uno de estos montos al monto inicial. Para ello, nosotros trabajamos el factor de descuento a un año. El primer valor no tenemos que tomarlo, pero para irnos del año 1 y vamos a colocar aquí, esto lo vamos a colocar aquí en inmovilizar. Datos, inmovilizar paneles. Perdón, vista, inmovilizar. Paneles. Entonces, aquí vamos a tener el valor que me lleva del año 1 al año anterior. Y esto siempre hemos dicho que es más 1 dividido entre 1 más I. 1 más I. Y es la tasa de interés. Y en este caso es 33.27. ¿Ok? Ese era el factor. Con este factor estoy seguro que voy desde el momento 1 al anterior. Y esta fórmula la voy a copiar. La voy a copiar hasta el final para tener los respectivos factores. Por ejemplo, este punto 7996 multiplicado por el monto que hay ahí me lleva del momento 9 al momento anterior, o sea, al momento 8. Cuando yo acumulo estos factores, tengo el factor que me da directamente el traslado del momento donde estoy al momento 0. Momento 0 es este. Todo lo que está en el 0 lo debo multiplicar por ¿cuánto para que quede ahí mismo? Pues por 1. Lo que está en el momento 1, pues lo debo multiplicar por esto por el momento 0. O sea, ¿qué significa? Que cuando estoy en el momento 1, para ir al momento 0, debo multiplicar el monto que hay ahí por punto de 3508, que me lo lleva al punto de 3503, que me lo lleva directamente al 0, al anterior, y lo dejo ahí por 1. Pero esto lo hice ¿para qué? Para crear la fórmula, porque ahora la fórmula la puedo copiar hasta el final, ¿ok? La puedo copiar hasta el final. Fíjense, estos ya son factores muy pequeños. Por ejemplo, mire el que me lleva este factor, el del 4. El del 4 lo que hace es multiplicar lo que me lleva del 4 al anterior por lo que me lleva del anterior al 1. Eso es. ¿Vale? Entonces, el valor presente. ¿El momento 0 cómo? El momento 0 se deja así porque el momento 0 es
el momento 1, o sea, el momento es 1. Momento 0, yo multiplico lo que hay en 0 por cuánto para llevarlo a 0, pues por 1, porque él se queda ahí. Sí, estamos imaginándonos los traslados, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que este por punto 75, este por punto 58, y estos van aumentando. Eso ya lo habíamos visto, pero aquí lo repetimos. Entonces, el valor presente sería más el valor que hay en ese momento por el factor que me lleva directamente al momento 0. En el caso de que está en 0, pues se queda ahí mismo y ese mismo valor. El 1 es el módulo de la multiplicación. Todo valor multiplicado por 1 nos lleva nos deja ahí mismo. Entonces, aquí tenemos esta expresión y fíjense que todo lo que está yendo multiplicando. Por ejemplo, este de aquí, ¿qué hace? Multiplica el 12.995 por punto 5877 y así sucesivamente. Eso es lo que hacemos. ¿Vale? Y entonces, esto llevamos hasta el momento final. Muy bien. Fíjense que este valor tiene el fondo con continuidad. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo calculo el BPN? ¿Quién es capaz de recordarme cómo puedo calcular ese BPN? Como ya están en el momento 0, sería como una suma del flujo, ¿no? De los valores presentes. Exactamente, exactamente. Así es. Como todo está en el momento 0, tengo que hacerlo de esa manera. Hay que poner todo esto en suma. Entonces vamos a hacerlo. Y entonces el BPN no es otra cosa que ya en este caso es la suma de estos valores. Desde aquí hasta el final. Y ya los tenemos todos. 12.349. Ese es el valor presente neto. Y si la sacamos la TIR es aproximada. Más TIR, abre paréntesis, de aquí hasta aquí. No, esa TIR está mala. De aquí es que no me llega. Así. Profe, ¿y esa TIR no se No, relaciona esa mejor con TIR los está valores de mala. arriba? Ajá. ¿Cómo? Claro, es el de arriba. Es con los valores de arriba, sí, Con los valores porque... de arriba. Ajá. Perfecto. Ahora sí. ¿Por qué esta TIR es aproximada? ¿Quién me dice? 3284. No es exacta. Alguien que se acuerde. ¿Por qué? Empiezo a preguntar con nombres propios. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quiénes están aquí. 27 personas, los demás ya cancelarían. Bueno, mejor. Entonces, por ejemplo, Carol, Daniela, dígame un número. 20. 20. 2, 3, 4, 5, tan. Aquí. Le tocó a Daniela Velasco. Porque este ya es aproximada a Daniela, ¿saben? No, profe, no sé. Bueno, dígame un número, Daniela. 14. 14. 5, 10, 14. Juan Camilo. Juan Camilo, ¿me está escuchando? ¿Por qué es aproximada la TIR? Yo, profe, o hay otro. Bueno, no, tú, Aragón. Juan Camilo, es que Ara no alcanzó a verlo. ¿Cómo es? ¿Por qué es aproximada la TIR? ¿No es la exacta? Profe, pues no es porque los valores también están aproximados. No, señor. No, señor. Dime un número cualquiera. No sé, 4. 4. 1, 2, 3. Uy, que me toca a mí. Lady está otra vez. Lady ya le pregunté, ¿cierto? Santiago, vamos con Santiago. Profe, Sí, María Camila. no es por lo que, o sea, como van a indicar la rentabilidad pues, del proyecto y están como una tasa diferente ¿Cuál es la tasa del diferente? proyecto. ¿Cuál? O Sí, ¿cuál sea, es? yo entiendo que el proyecto tiene, o sea, como que tienen una tasa diferente respecto a pues como al indicador, al TIR Bueno, aproximada. eso es. O Más sea, o menos ese es el por idea. por ¿Por la el tasa del qué? costo de oportunidad, ¿no? Por la tasa del costo de oportunidad. ¿Y qué está con el costo de oportunidad ahí, Santiago? ¿Qué hay del costo de oportunidad allí? El proyecto como tal.
No, no todo el proyecto, no todo el O sea, proyecto. en este caso, pues la agua cambia, ¿no? Es cambiante. Claro, es cambiante, pero no es tanto eso. El gran problema es es que nosotros cuando hicimos el valor de continuidad, que fue el valor de continuidad, es este de acá, valor de continuidad, mira lo que lo hicimos. Lo hicimos con, esto es con WAC menos G. ¿Y cuál es el WAC? 2506. ¿Y esa es la TIR? No, 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 no. La TIR sí tiene que operar para todos los años. Aquí los últimos años, después del 10 en adelante, Cambiaron. los trajimos con el WAC, exactamente, pero con ese WAC de ahí, es por eso. Listo, más o menos. Eso era bien importante que lo tuviera, pero además que hay que entender mucho para captarlo. Por lo tanto, si queremos hacer la tira exacta, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está el cálculo de la tira exacta. Nosotros tenemos los flujos de caja aquí y tenemos aquí el flujo de caja con valor de continuidad. Pues el valor de continuidad ya lo supimos. ¿Cómo lo hicimos acá? Se lo repito. Lo que hice fue el crecimiento, ya lo trajimos de allá, que era 468. Aquí estaba, 468 estaba por acá el crecimiento. Flujo de fondos con continuidad, aquí está, por aquí queda en 448 y este es 468. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos el flujo de caja hasta el momento 10. El del momento 11 sería más este del momento 10 multiplicado por 1 más el valor de crecimiento. El crecimiento. Ese sería. Entonces, aquí tendríamos 22.069. El valor de continuidad, el valor de continuidad en el momento 10, según la fórmula, sería este primer flujo de todos los que siguen de ahí en adelante, dividido entre la tasa, que es, no está aquí, entonces miremosla aquí, la tasa que para ese momento dijimos que había era esta, menos el crecimiento que es este, ¿ok? Eso fue lo que hicimos. Entonces, ahí ya tenemos el valor de continuidad, 108,072, que es el mismo que tenemos aquí, ¿sí ven? Ahora, aquí que tenemos, este último valor es la suma de lo que, del momento 10, lo que cogimos en el momento 10, más el valor de continuidad. Ahí está. Entonces, ahora sí tenemos todo esto. Eso era lo que teníamos. Pero bien, para hacer que esto no quede con este bendito valor de acá, que es este 2506, sino que quede con la TIR, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer una TIR, vamos a poner 30%. Supuesto, le pongo el color como rojito oscuro, que quede que mentiroso. Y voy a hacer el BPN a la TIR. Fíjense que si esto fuera cierto, cuando yo haga aquí mi valor de continuidad, en vez de dividirlo entre caso, solución, o sea, el que dividí, lo voy a reemplazar todo por TIR. Lo voy a reemplazar por esta TIR de acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que ya aquí calculé cuál es el valor de continuidad. Fíjense que era 100 y pico, ahora me quedan 86 porque la TIR es más grande. Este ya lo calculé con esa TIR. Y cuando lo sumo aquí, está sumado esto más esto, o sea que aquí ya está sumado todo con la TIR. Ahora hago yo el BPN a la TIR más BNA, abre paréntesis, como siempre, todo desde el 1 hasta el final, incluyendo la continuidad. Y ahora algebraicamente le sumo el momento 0. Aquí me faltó, perdón. Aquí me faltó, en el BNA me faltó poner la TIR, la tasa de descuento. Fíjense que aquí ya no hago un BNA con y asterisco o con WAC, sino con la tasa TIR. Entonces eso me da 3.987 millones. ¿Cuánto me debe dar ese BPN que acabo de calcular si estuviera en lo cierto? ¿Cuánto me debería dar? ¿Quién me dice? Debe dar 0. Pero, Me debería dar 0. ¿Por qué, Sebastián? Porque pues cuando se calcula con la tira exacta, es como por regla, no sé por qué como tal, pero debe dar 0. Perfecto, bueno, ya, 0. Dejémosle a Sebastián. Entonces aquí me voy a buscar objetivos, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Esto debe dar 0, el BPN, para cambiar la celda mentirosa. Le hago aceptar y listo.
da 31.97. Fíjense que la tasa me había dado aquí, me había dado un valor un poco diferente, 32.84. Realmente es un poco más bajo, 31.91. Esa es la TIR exacta. Pongámosle aquí, TIR exacta. TIR exacta. Exacta, ¿ok? En la medida, eso pasa en la realidad, en la medida que uno tenga 10 años o más calculados, no hay tanto problema, pues sí da un poco desfasada. Pero si nosotros tuviéramos menos de esa cantidad, por ejemplo 5, sí que esta TIR no sería tan exacta porque estaríamos trayendo mucho más montos de esos próximos aquí a cero que pesan más con el valor WAR. Eso es. Bueno. Profe, Sí. tengo una pregunta, pero no es del tema. Es sobre Dale, ¿cuál es? puntos del examen, del primer examen. No, que yo hice los cálculos y creo que no lo sumaste bien. Ah, bueno, entonces mándame un correo, si no lo vemos, yo lo veo entonces, voy a poner aquí, revisar, ¿en qué parte, te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, los puntos extras de la participación. Me pusiste El como porcentaje. 0,2 ¿Tú y sabes cómo se suman? No, eso sí están bien sumados porque todo el mundo lo dice de la misma manera, o sea, no es que se sumen, es que se ponderan, o sea, tu nota del examen, por ejemplo, fue 4 y tienes 20 puntos acá, es 20% en 5, entonces sería 4 por punto 8 da 3,2 más 5 por punto 2 queda 1. O sea, te queda 3,2 más 1, 4,2. Esa es la forma. Esa es la forma. De todas maneras lo miro, pero los puntos tuyos están, ¿cierto? Y la forma es ponderante, o sea, se pondera. O sea que si tú sacas 0 y tienes 20 puntos, pues sacas 1. O sea, le sube más al que tiene la nota más baja. Eso sí es cierto. Pero es ponderado, es así. De todas maneras lo reviso, pero yo lo que hago es que tomo la primera nota y ese mismo valor o esa misma fórmula la llevo. Míralo a ver si te da distinto. Pero bueno, yo lo miro de todas maneras. Vamos a hallar el periodo de recuperación. Este es interesante, este periodo de recuperación aquí. ¿Por qué? Yo voy a hallar el BPN hasta el momento T. ¿Quién me dice cómo lo puedo hallar? ¿Cómo puedo hallar ese BPN? ¿Se acuerdan cómo acabamos el periodo de recuperación? Aquí Hasta el como momento que puede decir. María Camila primero y luego ¿quién? Y luego, bueno, María Camila, ¿qué me decía? No, es que no entendí que ibas a hallar el VPN hasta el punto que, o sea, te escuché entrecortado. Sí, el BPN hasta el momento T para poder hallar que el periodo de recuperación. ¿Quién más me iba a comentar algo? Pues sería, pues normalmente lo hacemos con BNA, pero pues como ya tenemos el valor presente pues todos en el mismo tiempo, sería con suma y le pondríamos el mismo, la fila del valor presente del flujo de fondos, o sea, sería suma con los 50.000 y esos iniciales los fijamos. Sí, perfecto. Y Suma los de fijamos. 50.000 hasta... Y hasta ese, pues como estamos sacando ese mismo, pues ese mismo y hay que fijar esos 50.000. Perfecto, eso es perfecto. Y pues ya los podemos arrastrar. Entonces ahora lo arrastramos, correcto, eso es así. Pongámosle un formatico para que sea mejor, formatico de número y negativo aquí y perfecto. Aquí venimos así, aquí venimos así. Uy, tenemos que esperar hasta el final para poner esa recuperación, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí lo de siempre, recuperado, no, y este no lo vamos a arrastrar y todo va hasta el final. Muy bien. Pero aquí tenemos un problema, porque, vamos a poner esto como es. Ahí tenemos un problema porque resulta que este gran salto, fíjense que aquí lo que tenemos es que sumamos todo este valor hasta aquí.
Pero ese 12.000 no es del momento 10. Ese 12.000 es del momento de todo, del 11 en adelante puesto en el 10, a más lo del 10. O sea, este valor no sería propio del momento 10, por lo tanto, ahí no necesariamente hemos obtenido la recuperación. Para hacerlo, nosotros tenemos que colocar aquí un valor que sea únicamente del momento 10. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues será este valor y lo vamos a multiplicar por, ya no por este 129, sino por el original del momento 10 que estaba aquí, flujo de fondos neto, por 21.000. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente aquí no debe haber 12.000, sino 21.000. Entonces, cuando yo sume, yo voy a sumar hasta el O90, hasta el anterior N90, suma N90, hasta N90, y luego por fuera le voy a sumar el 2065. Y de todas maneras me da, ¿sí? O sea, sumo, fíjense que sumo hasta aquí, sumo todo hasta aquí. Y ahora no sumo este, sino que sumo el 2065. Y como todo está en valor presente, como decía Lady Vanessa, pues ahí está, ese es. Por lo tanto, aquí sí está, ya se cumplió, ahí sí. Profe, ¿y si en el quiz no hicimos esa suma de esos 2.000? ¿Ah? ¿Y si en el quiz no hicimos esa suma de esos 2.000? Ustedes tenían que hacer el quiz, ¿no es cierto? ¿Era así, el quiz? Ajá, sí, era este quiz. Era este. Ah, no, pues le sale malo, ¿no? Pues un poquito malo, ¿no? Profe, pero no me queda claro por qué con los 2.000. Porque mira estos 12.000 que fueron. Esto que me lleva del momento 10 al momento 0 multiplicado por ¿qué? Por 129. Pero es que 129, ¿qué es? El 108, que es el valor de continuidad, más el 21. Como estamos viendo, es cuando se cumple que el BPN sea 0, en qué año. Nosotros no podemos decir que en el año 10 vamos a coger 108, a no ser que vendamos eso. Lo que representa este 108 es puesto en el momento 10 lo que hay de ahí en adelante. ¿Cuánto va a reclamar? ¿Cuánto va a tomar? Eso es lo que representa el 108. Por lo tanto, no podemos tomar 108. Debemos tomar para el 100 en el momento 10 solo lo que va a tomar o va a dar el proyecto en el momento 10 y que ya vimos aquí que era 21.044. 21.044. Entonces, por eso ese 21.044 puesto en este momento de acá, pues como estamos en suma, porque todo tiene que irse al momento 0, entonces lo que hicimos aquí fue poner, en vez de multiplicar, porque fíjate que el anterior estaba multiplicando que este 129, que tenía el 108, no, tenemos que multiplicar este punto 0,981, que es el factor que me lleva del 10 al 0, por lo que hay justo producido en el año 10, que es 21. ¿Ok? ¿Listo? Ah, ok. Gracias, profe. Entonces, claro, aquí sí, y ahora sí puedo hacer de todas maneras la forma. La forma es más este menos este de acá. Y luego a este le vamos a poner la fracción, que sería más 1.400 dividido entre 2075. No da tan lejano. Fíjate que aquí hay que quitarle el 84%, entonces no es tan lejano. Este le ponemos 2 decimales y entonces al periodo de recuperación te da más 10 años, que fue donde recuperó, menos la fracción que ya me sobrepasé, que es 0.85. O sea, 9.5 años, ¿ok? Esto es lo que movilizar paneles. Bien. Esto sería este caso, ¿ok? Ya lo tendríamos y entonces, bueno. Ahora bien, hay una situación que uno puede hacer con estos, este caso, que es el análisis de sensibilidad. Entonces, con esto ya cerramos todas las aplicaciones. Hay un par de notas que vamos a hacer, pero pues al final.
Pero sí que nos interesa. Voy a ver si la ponemos acá. No, dejémoslo aquí. Vamos a ponerlo de una vez aquí. Entonces, vamos a hacer sensibilización. La sensibilidad del proyecto a situaciones de variables o parámetros se llama análisis de sensibilidad. Y en análisis de sensibilidad, lo que hace uno es justamente decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si una variable no es lo que nosotros pensamos, sino que es otra cosa? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Eso es lo que hacemos en análisis de sensibilidad. ¿Ok? Eso es lo que hacemos en análisis de sensibilidad. Entonces, voy a copiar este acá. Copiar. Pegar aquí. Pegar. Y listo. Ahora, voy a copiar este y voy a poner caso C solución, cambiar de nombre, sensibilidad base. Mejor, caso, aquí pongámosle así, sensibilidad base. Sensibilidad base. Entonces, y esta tira exacta debería venir para acá. Eso. Cogemos el mismo y vamos a sensibilizar todo esto a alguna situación. Entonces, este es un capítulo aparte que se llama análisis de sensibilidad del proyecto. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando uno tiene inseguridad sobre algunos de los datos. Se usa también cuando, aunque tenga mucha seguridad, el proyecto es muy grande. Entonces hay mucho dinero involucrado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasaría si eso que yo dije que iba a pasar no pasa por cualquier circunstancia, sino que pasa más o pasa menos? Normalmente lo que nos interesa es cuando es negativo el proyecto. Entonces hay tres tipos de análisis de sensibilidad sencillos y uno que es el análisis de Monte Carlo, que aquí no lo vamos a trabajar en esta clase, que es más complejo porque todas las variables van al tiempo con una distribución estadística. Pero el sencillo, que es el que vamos a tomar para el examen, es este. Tres situaciones, solo tres. Primera, justamente llaman análisis de situaciones. ¿En qué consiste? En que nosotros, en la realidad, vamos a todas las dependencias de la empresa y le preguntamos a los encargados de cada variable qué opinan. Si lo que se puso ahí puede variar o no, y si nos dicen que sí, entonces deme por favor un valor pesimista y deme por favor un valor optimista. El valor pesimista es el peor para el proyecto que puede pasar, que tiene posibilidad de pasar, no una gran probabilidad, sino posibilidad. Y el optimista es que también pudiera pasar, pero pues en extremis. Todos esos son los extremos que pueden pasar, pues allá muy raro, pero pueden pasar. Hay una película en búsqueda de la felicidad con Will Smith y el hijo, cuando estaba chiquito, el hijo, en donde se describe la diferencia entre lo que es extremo y lo que es no tan extremo. Cuando a Will Smith lo invita su jefe de alegría y él pensó que era mentiras, a que viera un partido de fútbol americano, de fútbol americano. Entonces, pues claro, lo invita a su palco y Will Smith está trabajando ahí solamente como un ensayo para poder ser admitido en esa, que es una empresa de corretaje de bolsa. Eso fue cierto, eso fue por allá en los 70s. El señor se llama Christopher Garner. Y Christopher Garner, el cual interpreta a Will Smith, finalmente pasó así. Él luchó como un año trabajando gratis, viviendo prácticamente en la calle, y como era muy bueno, lo contrataron y después fue tan bueno que se separó y puso su empresa Garner Investment, y con esa Garner Investment estuvo como 10 años, hizo todo el dinero del mundo y luego la vendió. O sea, pues vendió la mayoría, entonces él queda ahí como accionista. Y luego, pues vino acá hace como unos 5, un poquito más, a dar conferencias y anda por el mundo bien el señor Garner. Pero en esa película lo que le dice el hijo que está pequeñito, le dice al papá,
Uy, qué bueno, vamos a ir a ver el partido de fútbol este fin de semana. Dice él, es posible. Dice, ay, qué bueno, entonces sí es muy probable que vamos a ir. Dice, no, dije posible, no probable. Posible es que muy remotamente puede pasar que sí, porque si él se aparece allá y el tipo no lo reconoce, pues siendo el gran jefe, y él apenas un aspirante que no ni siquiera le pagan, pues él va a decir, no me va a dejar entrar. Eso que pronto, pues eso de pronto puede tener alguna posibilidad. Digo, probable es que tiene alguna probabilidad de pasar, ya que se puede medir. Entonces eso pasa. Estos son puntos posibles. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que los impuestos suban el 160%. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que la inflación baja el 50%, entonces los precios no suben tanto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no, la inflación no se toque, pero que el precio va a bajarse por efecto de la competencia. Y también, ¿qué es lo mejor? Entonces, estos son las variables pesimista y optimista a partir de la esperada. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Calcula el BPN. La TIR no, pues la TIR aproximada podía tomarla o podía no tomarla. Lo más importante es el BPN, casi que es eso. Entonces, vamos a hacerlo. Para hacerlo, nosotros tomamos el caso base. Vamos a retirar estos nombres de aquí, que eran los nombres de lo que hicimos en el último ejercicio, pero ya está hecho, ya quedan allí. Y vamos a colocar aquí unos valores. ¿Cuáles son las variables? En este caso, vamos a suponer que los únicos que dijeron, mire, los impuestos, dijo el contador, pueden cambiar. Si hay un economista o alguien que tenga que ver con el mundo externo, financiero, la inflación puede cambiar y el precio, ¿quién dice que puede cambiar o no? Pues lo dirá el vicepresidente de Mercado y Ventas o el más alto a ese nivel o el que él designe. Entonces, normalmente se hacen esas variaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el de producción? ¿La producción va a ser esa? Sí. No va a haber... No, normalmente eso es lo que hacemos. Normalmente perdemos un 10% del tiempo total, no sé qué, bla, bla. Listo, entonces ahí no se va a poner que las ventas como tales van a bajar por efecto de la producción. De pronto podría bajar la demanda. Señor vicepresidente de Mercadeo, la demanda, no, la demanda está satisfecha. Lo que puede pasar es que para poderla sostener, porque la competencia de pronto reacciona muy fuerte, pues tenemos que hacer una guerra de precios y tendremos que bajar el precio permanentemente al 90%. Ah, listo. Entonces, quedaron esas. Y esos son los casos extremos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es analizar una por una, cada una de las variables. Entonces, uno viene acá, tengo impuestos, inflación y precio. Perfecto. Entonces, donde tengo inflación, le voy a poner 100%, vamos a ver situaciones. Sí, está en porcentaje y todos están en porcentaje. Esto es una forma muy común. Es una forma muy común. Ponerle aquí 100% impuestos, inflación y precio. O sea, para afectar todo el cálculo. Uno podría afectar solamente unos pocos. Uno podría afectar solamente, por ejemplo, un año. Pero aquí estamos afectando todo el cálculo, Entonces aquí tenemos 100%. ¿Y para qué lo hacemos? Para multiplicar lo que hay aquí por ese por ciento. Por ejemplo, ese 34, ya le ponemos más 100% por, le podemos poner F4 y lo multiplicamos por 34. ¿Okay? Entonces ahí me da 34. Y este es 33%. Entonces este también le ponemos lo mismo. Fíjense que aquí este es por 33, perdón, aquí era por 33. Y no más, porque tener este ya lo tenemos conectado con este. Entonces, si nosotros dijimos, mire, los impuestos suben al 160%, ¿qué pasa? Esto es que suben a 54, 52, eso no es raro. Acuérdense cómo va la reforma tributaria, están diciendo que otros países cobran mucho más impuestos, en Italia hasta el 70%, en fin. Entonces, bueno, para la empresa no, pero para la gente normal sí. Entonces, puede pasar. ¿Qué pasa si esto sube al 160? Entonces, vemos aquí cuál fue el BPN. Entonces, le ponemos BPN, aquí está. Copiar. Y vamos aquí a situaciones y pegamos. Cuando los impuestos están en 160, ¿cuánto es el BPN? Pegamos números. 7,000.
Ahora, un momentico, pero ¿cuánto era el valor esperado? Lo que habíamos esperado, aquí lo tenemos, el BPN esperado era este. Era este, fíjense, ¿se acuerdan que el BPN lo habíamos sacado? 12,000 y pico. Copiar, pegar. Y pegamos valores. Y fíjense que 12,000 es siempre el valor esperado. Entonces, el segundo es igual a este y el tercero es igual a este. ¿Cierto? Fíjense que aquí esto significa que este modelo es robusto a los impuestos. Por más mal que le vaya, lo peor que puede pasar y todavía da BPN positivo. Ahora, ¿qué pasa si va al 70? O sea, si bajan los impuestos al 70. Entonces uno le pone aquí 70%. En este caso le pone 70. Y al ponerle 70, el BPN debe subir, claro. Y uno lo tiene aquí. Aquí subió un poco. Copiar y pegar. Entonces aquí tenemos esos resultados. No tenemos problema. Con el optimista no hay problema. Y como con el pesimista sí, que no vaya a dar un BPN negativo, porque entonces uno dice, el proyecto tiene cierto riesgo, ¿por qué no le echamos otra mirada? Echarle otra mirada es mirar qué se puede hacer para evitar que eso suceda. Entonces suponga que los impuestos hubieran sido, hubiera dado el pesimista un BPN negativo, pues ahí no hay nada que hacer. Pero suponga que en el precio hubiera dado negativo, aquí. No sé si ahora vemos si da o no. Bueno, esto fue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a analizar otra variable, esta que analicé debe quedarse en el comienzo, 100%, ¿vale? Y ahora esta inflación la voy a tomar aquí. Fíjense que este sería igualito, lo mismo, más este valor por 100% pues es 1, entonces ahí me da lo mismo. Este también sería más 100% por 5. Este también más 100% por este valor que aquí, que es 4,5. Y ya todos estos son iguales. Mira, este igual, igual, igual. Aquí vuelve y cambia. Esto sería más este valor. Donde cambie, ahí empieza y los demás están conectados con él. O sea que los demás no hay que cambiarlos. Si nosotros bajamos los impuestos, de una vez pongamos aquí situaciones. Los impuestos, ¿esto qué es? Perdón, estamos hablando de la inflación, ¿cierto? La inflación baja al 50, entonces pongamos de una vez el 50. Si esta inflación baja al 50, ¿qué sucede? Miren que todos los datos bajan a la mitad y el BPN debe bajar. Claro, porque los precios se vuelven más bajos. Aquí está, mira, el BPN. Copiar. Vamos aquí. Pegado especial valores. Y acá tenemos el caso optimista. Bueno, sí, podemos anotar también aquí también la tasa aproximada, pues como para ver, eso no nos dice mucho, la verdad, copiar. Pegado especial valores aquí. Ahora me faltó la otra. Pegado especial valores. Y ahorita vamos con el optimista. El optimista es que la inflación sube el 135, entonces recibimos más dinero, como dinero. Entonces, 135 aquí. Y entonces todo sube. Y vamos a ver aquí el BPN cómo queda. Queda en 16,000. No es muy importante solamente por tomar el dato. Entonces nos dice, mire, esto está robusto. Si nosotros quisiéramos tomar el dato de la tira aproximada, pues también subiría un poco. No nos dice mucho, pero bueno. Ahí está. De hecho, la TIR exacta daba aquí 32, perdón, la TIR exacta no, la TIR base daba este valor. Copiar. La ponemos aquí. Valores más este valor y más este valor. O sea, en el esperado pues siempre tenemos lo mismo de lo mismo. Entonces ya vimos que este era un proyecto fuerte, robusto ante la variación de impuestos, ante la variación de inflación. Vamos a ver qué pasa con el precio. Vamos a ver. Entonces, para el precio puede irse a 90. Vamos a ver qué sucede allí.
No, ahí me preguntan que si los efectos se juntan. No, no se van a juntar. Esto es eso es como el dicho que hay que, pues a nadie se enferma de todas las cosas a la vez. Pues hasta antes de aparecer el SIDA, que era pues una cosa terrible que bajaba las defensas, acaba con el sistema inmunológico, pues ahí sí le pueden aparecer todos los males. Pero más allá de eso, usted tiene una gripa y máximo pues tendrá una caída, pero como usted en la gripa está más quieto, pues lo que pasa es que la caída va a ser leve, pero no le da gripa, le da viruela, le da sarampión al tiempo, eso no es. Entonces así pasa estamos viendo una por una las variables, una por una, y vemos cuál es el valor más malo y cuál es el valor más bueno que puede existir, no más, eso es. Entonces no pueden haber. Lo que usted pide se llama escenario, ya lo vamos a ver, cómo es escenario. Entonces, una es situaciones, 2 es escenarios y 3 es solo volumen, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vamos al precio. El precio dice que queda en 90, entonces ahorita vamos al caso base. Y en el caso base, vamos a poner nuevamente en 100, eso es importante ponerlo en 100, y vamos al precio que queda en 90. 90%. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con el precio? Lo mismo, al precio de aquí decimos que nosotros estimamos esto, pero suponemos que todo se va a ir al 90%, o sea, sería 90% por este valor. ¿Ok? Y todo cambia. Dice que todos los precios bajan. Si eso sucede, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasó fue que el BPN también bajó, pero no del todo. Copiar. Vamos a pegarlo acá. Pegado especial valores. Y aquí vamos a pegar si va al 105. Si nos va bien, este precio se va al 105. Este precio se va al 105. Si se va al 105, pues el resultado también cambia. Y muy bueno. Copiar. Pegado especial. Aquí como nos había faltado, pues vamos a poner también que es la tira aproximada, que de nuevo pues no es tan importante. Copiar. Pegado especial valores. Y cuando esto estaba en el 90, se me olvidó poner la TIR, entonces pongámosla aquí. En el 90, la TIR que había dado era esta. Copiar. Pegado especial. Como no hay un WAC único contra qué comparar, pues entonces casi que uno no podría hacer comparaciones, aunque todas son mayores que el WAC mínimo, por lo tanto, el proyecto es factible. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el WAC es 33, pero si hubiera, no, y claro, y ahí ya hay unas tasas por debajo de 33, pero de todas maneras el VPN que dice, pues es que es difícil trabajar con la tasa. Es mejor siempre trabajar con el VPN, en este caso de sensibilidad. Se me olvidó el 160 de aquí, entonces ¿yo qué debo hacer? Como vuelvo a calcular esto, fíjense, una por una, o sea que todas las otras deben ir a 100, y lo que me dice es que los impuestos se van al 160, si los impuestos se fueran al 160, la TIR que no la había puesto allá quedaría en 27.80. Copiar, 27.80. Pegado especial valores. Y si se va a 70 el impuesto, si se fuera a 70, entonces a 70 esto se iría a 35.06. Copiar, pegado especial. Bueno, ahí ya tenemos nuestro resultado. Entonces, el resultado nos dicen que no hay problemas con la sensibilidad a esta variable. Vamos a ver aquí. No. Deshagamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí debe ser así.
Esto no sé por qué no pinta. Rarísimo, ¿no? Ya lo tenía ahí puesto y nada que pinta. Muy bien. Bueno, un poquito más acá. O sea, las variables no tienen problema en la sensibilización. Todo esto da positivo. ¿Sí? Vamos a poner aquí porque el BPN fue mayor que 0. A veces uno lo pone así, digamos, lo deja en esos términos porque, digamos, el BPN es siempre cuando el BPN es mayor que 0 no hay ningún problema. O sea, el proyecto es robusto. Bien, esa es la primera. La segunda son los escenarios. En los escenarios, pues mal haríamos nosotros bueno, no mentira, no haríamos mal, pero es muy raro que nosotros, digamos, cojamos otras variables. Puede pasar que tomemos otras variables. Normalmente se toman las mismas, pero cuidado, no todas se van a los extremos, que era la pregunta que me hacían ahora. No todas se van a los extremos. Por ejemplo, los impuestos pueden ser... fíjense que va a 70 y 115. Uno sí era 70, pero el otro era 160. La inflación, 50 y 135. El precio, 95, no 90 y 103. O sea, los escenarios son condiciones macro, que afectan casi que toda la economía. Entonces, el más sensible o el más, digamos, el estandarizado es el PIB. Uno dice, más o menos, imaginémonos los primeros 5 años porque son los más impactantes. ¿Por qué? Porque cuando uno trae al valor presente, ustedes lo ven aquí con los factores 0.7, 0.5, 0.4, a medida que se va alejando los factores se van volviendo más chiquiticos. Entonces, claro, los que más impactan el valor presente son los montos iniciales. Normalmente uno dice los 3 o los 5 primeros son los más importantes. Y entonces uno dice, vamos con escenarios. ¿Y con escenarios qué hay que hacer? Pues mirar algo macro. Si estamos en cosechas, pues lo macro sería lluvia o sequía. Si estamos en una economía como en esto sería PIB bajo o PIB alto. Entonces, si el promedio del PIB pensamos que es menor del 3%, pues durante los 5 años, pues estaríamos hablando de PIB bajo. Es más, yo quiero aquí ponerle, para darle un rango, 2,5 a 3, normalmente menor de 2,5. Si pensamos que el PIB va a ser de más de 3,5, podemos pensar que es alto. Y si el PIB es normal, pues está entre 2,5 y 3,5. Suponemos que eso es. Entonces, con estos valores, nosotros vamos a mirar cuál es el BPN. Ya sabemos que con el 100, el BPN normal está dado aquí. El BPN fue este, punto. Ahora vamos a ver, con todos estos, y ahí sí, todos al tiempo, recuerden, escenarios, todos al tiempo, vamos a ver qué hay. Impuestos 70, inflación 50. Entonces nos vamos. Si el PIB baja, estamos pobres como ahora, pues los impuestos tenderán a bajar. Ahora tienden a subir por un caso especial. La inflación, pues también tiende a bajar, no es la misma que antes, y el precio también tenemos que bajarlo porque no hay forma de competir para poder vender más. Entonces, yo diría que estos son valores, claro, ¿con quién se consultan esos? Pues se consultan con los valores, con las personas apropiadas allá. Puede ser el comité ejecutivo, pues en fin, lo que sea, o antes en muchas empresas grandes había un economista como economista, el puesto era economista, ahora ya no existe. Pero alguien debe decir, bueno, ¿qué pasará con eso? Podemos preguntarle a los mismos, ¿qué pasará, por ejemplo, si ya no, que sea lo más bajito, señor de mercadeo, supongan que el PIB, no lo que usted está pensando, sino que el PIB de los próximos 5 años en promedio sea 2.5, sea a veces 2, a veces 3, pero se queden 2.5, ¿a cuánto bajar? Tenemos que dar el precio, dice a 95. Suba a 130. Entonces vamos a tener primero 70 de impuestos, 50 y 95. Entonces nos venimos aquí, 70 de impuestos
inflación 50 y 95 de precio. Esto combinado ya tiene una forma distinta. Vamos a ver cuánto da. Fíjense que aquí nos va a dar 5.132. Unos suben y otros bajan, pero aquí decimos, mire, este valor es 5.132. Todavía es robusto, todavía no quedó por fuera, no quedó por fuera. ¿Okay? O sea que es este. Perdón. No sé por qué se pone ahí. Qué vaina, ¿no? Bueno, dejémoslo así. Entonces, ya sabemos que no hay problema. Bueno, no importa, vamos a ver porque a veces un desarrollo alto también puede causar problemas. Miremos este, 115, 135 y 103. Entonces vamos con este, 115, 135 y 103, que es el optimista. Sí, o sea, el escenario donde hay desarrollo económico. Si hubiera ese impulso económico, el BPN sube un poco. Fíjense que el uno no es tan malo y el otro no es tan bueno. O sea, sí sube, pero pues no es muy demasiado. Porque unas cosas por ejemplo, los impuestos irían en contra de esto y la inflación también iría iría a favor, pero los impuestos irían en contra. Entonces, aquí vemos también la misma decisión. La misma decisión es que no hay problemas con la sensibilización a escenarios y entonces la razón es la misma. Porque en todos los casos aquí, BPN mayor que 0, bueno. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro segundo método, que además es complementario. No son métodos sustitutivos, son complementarios. Y el tercer método solamente mira el volumen. Solamente el volumen o las ventas, como ustedes quieran. Aquí yo lo trabajo con volumen porque me parece más apropiado. Vamos a ver qué pasa si esto lo sensibilizamos al volumen. Lo primero es cuando vendemos, ¿qué hay que hacer? Primero la base. Entonces, en la base, todo esto se va al 100%. 100%, de nuevo, 100% todos porque venimos al estimado. 100%. Cuando estamos en 100%, el BPN es este. Copiar. Vamos a copiarlo. En punto muerto. Punto muerto es el punto de equilibrio. El 100% está aquí. ¿Qué nos interesa? Aquí vamos a trazar la gráfica, porque nos interesa saber cuándo el BPN es 0. ¿Y qué tan alejado estamos nosotros de ese 0? Es lo que vamos a ver. Para ver si hay peligro o no de que si nos equivocamos un poco y vamos a vender menos, realmente nos deje perdiendo riqueza, o sea, con BPN negativo. Entonces aquí lo que hacemos es, vamos a sensibilizar todo esto. Para sensibilizarlo, nos ponemos aquí y lo que vamos a trabajar es las ventas o el volumen. Como el volumen es la base, pues y lo tenemos así, vamos a trabajar el volumen. Aquí está volumen. Entonces, aquí vamos a poner un 100%. 100%. ¿Okay? ¿Qué pasa con ese 100%? Vamos a poner el mismo valor de acá, el mismo formatico para que nos quede igual. Pero cambiémosle un poquito el color. Pongámoslo café. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar este por 100%. Entonces, más, no por 100%, por este valor de aquí, por ese, ¿ok? Si nosotros cambiamos esto, por ejemplo, al 25%, nos cambió ese y el otro no nos cambió. ¿Por qué? Bajé 17. Ya. Otra voz. Este 100% no va aquí. Copiar, está arriba, donde hay más volumen, aquí está. Aquí es que lo debemos poner. Fíjense, es ahí, y no acá abajo. Sí, dime. Entonces, este lo vamos a corregir.
Eso es, espérate, este de aquí sería F17. Ya, y este no aquí. Es que lo puse donde no era. Todo esto está copiado de arriba. Entonces, aquí es donde yo tengo el primer valor, el segundo valor es este, siempre. Entonces, si yo corrijo el primer valor, si le pongo ahí un factor, que sería 100% o 1, más este 100% por este valor. Listo, ahí está. Si yo a este le pongo, fíjense que todo está conectado, si le pongo 25, por ejemplo, 25%, baja todo eso y vamos a ver cuánto da el BPN. El BPN baja a negativo. Copiar. O sea, ¿qué es lo que dice? Si nosotros no podemos vender sino el 25%, vamos a perder 41.253 millones. ¡Qué barbaridad! Pues claro, pero es que nosotros vendemos la cuarta parte de lo que dijimos, pues estamos muy mal en pronósticos, muy mal. Pero esto solamente es para trazar la curva, no más, porque uno está por ahí alrededor del 100%, un poquito más, un poquito menos. 50, ¿qué pasa si trabajamos 50? Si trabajamos 50, aquí trabajemos 50, pues debe subir un poco más el BPN, pero todavía es negativo. Copiar. Pegar. Si le ponemos 75, vamos a ver qué pasa. Si le ponemos 75 aquí, 75, debe subir un poco el BPN, pero todavía es negativo. Copiar, pegado especial valores. Si le ponemos 125, pues debe dar más, porque ya con 100% estábamos en 12. Entonces, volvamos aquí, le ponemos en 125, 125%, y obviamente, pues esto nos da 30.000. Copiar, pegado especial, valores. Nos falta el 0. ¿A quién se le ocurre cómo podemos hacer para encontrar ese BPN de 0? No, de pronto con buscar objetivo. Exacto, con buscar objetivo. Sí, buscar objetivo. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos el resultado que es 0 y tenemos... Pondríamos el Sí. 0 en el BPN, pues en el, ahí, Aquí. allá abajo pondríamos ahí. Sí, Y entonces pues vamos. ahí ya lo pondríamos en buscar objetivo y que diera pues 0, con el valor 0. ¿Y qué cambiamos? Pues el porcentaje del volumen que hemos estado. Perfecto. El porcentaje este. Aceptar. Y aceptar. Da 83 y aquí da BPN 0 con toda seguridad. 0. Entonces aquí da 83. Copiar. Pegado especial valores. 82.7. Ese es. Muy bien. Listo. Ya tenemos el punto muerto. Entonces, en el punto muerto, ¿qué tenemos? Ya está graficado. Aquí abajo tenemos el volumen. Y aquí tenemos el BPN, porcentaje de volumen. Nosotros hemos variado el volumen igual en todos los años. A veces alguien dice, no, variémoslo solamente en 3 años, en 2 años. Tú dices, no, pongamos una curvita, ya no pongamos porcentaje, sino, bueno, un porcentaje. El primer año el volumen será el 75, el segundo será el 90, el tercero será el 99, el cuarto ya 100. Puede ser, pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo dependiendo de las circunstancias. En este caso lo que decimos es el punto muerto está en 83, el volumen actual está en 100. La diferencia, ¿cuánto es? Pues vamos a ver que la diferencia sería más 100, que es donde estamos, menos 82. O sea que estamos con una diferencia de 17. Mayor que 10,
pues de nuevo no hay problemas tampoco con el punto muerto. No hay problemas con el punto muerto tampoco. Porque estamos, digamos, porque la diferencia, porque diferencia menor que el 10% mayor, perdón, mayor. O sea, de donde estamos ahora hay que bajar más del 10% para poder hacer que estemos en el punto de equilibrio. Si esto hubiera dado 90, pues ya estaríamos dentro de una zona peligrosa. Ahora, esto se toma por defecto, por default, el 10. A veces hay tecnologías que dicen, no, hombre, el 10 no es mucho más bajito, porque nosotros somos muy conocedores o porque la empresa tiene un dominio sobre el mercado. En fin, hay muchas cosas que pueden pasar acá que hacen que esto no sea tan peligroso y digan, es el 5 o es el 3. O si no tengo nada, le pongo el 10. 10 es como un número mágico, ustedes saben. 10% para significancia estadística, 10% de todo. Bueno, en fin. Aquí que tengo. Fíjense que aquí tengo el resultado. En los 3 análisis, BPN dio mayor que 0 siempre. Por lo tanto, el proyecto es robusto a la sensibilidad. Es robusto. Robusto quiere decir que ya lo podemos hacer sin problema, ¿vale? Este es el análisis de sensibilidad. Este es el análisis de sensibilidad. Análisis de sensibilidad. Este es. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Escenarios. Aquí vamos, aquí. No sé por qué este no quiere. No obedece, pero bueno. Esto es, de manera que ya tenemos todo lo que concierne a cifras. Archivo, guardar como. Vamos a ponerlas en donde, espera un momentito, a ver, examinar. Escritorio y tenemos aquí su clase. Esta es nuevo. Clase 20. Y entonces ahora sí podemos tener la solución de esto. Así. Solución. Muy bien. Listo. Muy bien. Ya tenemos esta parte lista. Volvamos a nuestro modelo. Todo esto, ya cuando ven estos cuadros tan grandes como tenemos aquí, realmente pues se pueden emplear, ustedes lo han empleado en las tareas, pero a veces lo que yo pregunto en los exámenes es más sencillo, o sea, ¿podrían no emplearse en los exámenes? Sí, es más para el trabajo final. El trabajo final. Bien, sensibilidad ya lo tenemos. Vamos a ver dos casos importantes, dos conceptos importantes sobre el riesgo y la deuda. Vieron ustedes, y aquí se puede ver, miren una cosa rara que pasó aquí en este ejercicio. Aquí. Fíjense que cuando nosotros estuvimos calculando el WACC, el RD es razón de deuda, deuda sobre activos. A medida que aumenta la deuda, ¿qué pasa con el costo de capital del accionista? ¿Acaso va aumentando? O sea, fíjense que la deuda es mayor al comienzo. Perdón, a medida que aumenta la deuda, a ver, ¿por qué bajó? Ya. No, él bajó porque estos valores también bajaron. Pero en general, a medida que aumenta la deuda se vuelve más costoso. Míralo, aquí se ve. Aquí ya los valores son constantes de RF y RM, pero a medida que aumenta la deuda, el costo del accionista sube. Uno podría pensar, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué es más riesgoso? Y intuitivamente uno puede pensar que si alguien debe más dinero,
tiene menos oportunidades de concatenar las entradas y las salidas de dinero y puede entrar en un default fácilmente. O sea, en una condición financiera de dificultad de pagar. Bueno. Entonces, al final, ¿en qué se manifiesta que una empresa tenga dificultades de pagar? Se manifiesta en que finalmente da pérdidas. ¿Por qué? Porque tienen que pagar interés de mora o porque ya le suspenden los suministros. En fin, todo esto. Y todo esto va en contra de la operación. Y si la operación baja, ¿quién paga? El accionista. Porque el acreedor, por más de que la operación vaya bien o vaya mal, desde que la empresa no quiebre, él siempre recibirá lo mismo. Entonces, aquí hay un ejercicio que podía ponerlo al comienzo, podía ponerlo al final, pero este ejercicio nos va a decir, mire cómo es este asunto de WACC y estructura de capital. Entonces, vamos a ver, empezar a mirar qué pasa con el endeudamiento, ya en forma, bueno, este es el subum, pero habrá otro, creo que lo hicimos o que fue, muestra, a ver, estructura de capital, riesgo y deuda, primero, este es más intuitivo. Este ejercicio, miremos este ejercicio, que nos dice, mire, usted tiene una empresa que tiene activos y patrimonio. Activos es 2.000 millones, 2.000 millones, 2.000 millones y un patrimonio que puede ser 2.000, puede ser 1.000 o puede ser 400. ¿Cuál empresa está más endeudada? ¿La primera o la última? ¿Quién me dice? Los activos son los mismos. Si yo tengo más patrimonio aquí, pues la deuda, ¿cuánto será? Será más. Aquí tendría. Si activos más patrimonio, perdón, deuda más patrimonio de activos, pues aquí lo restamos y al restar esto nos da que 0. Por lo tanto, esta no tiene deuda y para tener la misma cantidad de activos, las otras formas sí tienen deuda y cada vez más deuda. Esta empresa son igualitas, pero aquí la empresa no tiene deuda, aquí la empresa tiene 1.000 millones y acá tiene 1.600 millones, ¿ok? Esa es la diferencia. Bueno. Entonces, si nosotros calculamos razón de deuda, ¿cómo calculamos la razón de deuda? Será más deuda 0 dividido entre activos totales. Aquí será más deuda. Deuda dividida entre activos totales. Entonces, ya aquí tenemos una deuda del 50% y aquí sería más deuda dividida entre activos totales. Fíjense que en este caso tenemos una deuda del 80%. La deuda va aumentando, ¿ok? Bien, ahora en cada caso de esta empresa queremos saber si a la empresa le fue bien o le fue mal. ¿Cómo será la utilidad operativa? Si a la empresa le fue bien o le fue mal. ¿Ok? Entonces, digamos que en este caso más bien normal o mal, porque luego vamos a una parte que le fue muy bien. Entonces, en este caso, si la empresa 1, la primera empresa, tiene una utilidad operativa de 1.000, entonces, ¿cómo calculo los intereses? ¿Quién me dice? Deuda por tasa de interés, que es 20 en todos los casos. 0. La utilidad gravable entonces es ¿cuánto? 1.000. La misma utilidad operativa, ¿no? Menos 0, sí señor. Ajá. Los impuestos, allá está la tasa, que son 40 por la utilidad gravable. Y la utilidad neta sería más la utilidad gravable menos los impuestos. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que le fue mal?
Los intereses nuevamente serán la deuda por la tasa de interés. 0. La utilidad gravable será más 350 menos los intereses, como lo dijo Santiago, la misma utilidad operativa. Los impuestos serán más 350 por la tasa de impuestos. Y la utilidad neta será más utilidad gravable menos 140. Hasta ahí todo bien. Pero miremos cosas. Fíjense que, claro, todo disminuye. Disminuyen los impuestos, disminuye la utilidad. Miremos el ROI. ROI es Return on Investment, o sea, es utilidad operativa dividido entre los activos. Ese sería el ROI de los activos totales. Y aquí, en este caso, sería el mismo ROI, más utilidad operativa, que sería más chiquitica, dividido entre los activos totales. Pero el ROI no es otra cosa que la utilidad neta dividida entre el patrimonio, que es lo que el rendimiento de los accionistas. Aquí también más utilidad neta dividido entre patrimonio. Entonces, bueno, está claro, tiene menos utilidad, está claro. Pero miremos la variación aquí. Si usted quiere ver cuál es la variación del ROI, pues será más el valor actual dividido entre el valor antiguo, entre el valor original, menos 1. O sea, tiene una variación de 65% negativo. Y la del ROI será más el actual dividido entre el anterior menos 1. ¿Okay? ¿Qué pasó? Las dos variaciones son exactamente iguales. Variación de ROI sobre variación de ROE da exactamente lo mismo. Primero ROE dividido entre ROI. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como no hay deuda, la variación total de la utilidad operativa se traslada a variación total de lo que le queda al accionista, o sea, de su rentabilidad patrimonial. La misma variación, o sea, si la una se dobla, la otra también. Si la otra va a la mitad, la otra también. Ahora bien, miremos el mismo caso aquí. Si nosotros ponemos estos daticos, ay, ahora sí, esto sí ya no me... No sé qué pasa porque esto está... Aquí sí me toca pues a pegar. Fíjense que aquí ya podemos tomar los intereses como la tasa de interés por la deuda. Y aquí ya la deuda no es 0. La deuda es 200,000. La deuda es 1.000.000. O sea, 20% de 1.000 millones da 200 millones. Y en este caso también sería más 20%, que es el interés, la tasa de interés por los 1.000 millones, me da esos 200 millones. De nuevo, la utilidad gravable, pero es que yo no sé por qué esto no sé qué pasa. Esto debería ponerse, sí, pero no lo hace. No lo hace, no puedo copiar. No hay forma de copiar, lástima. No sé por qué. Voy a pararme ahí. Entonces, la utilidad gravable, de nuevo, es la utilidad operativa menos los intereses. Y aquí también, vamos a ver si lo puedo, sí lo puedo pasar para acá. Aquí los impuestos serían más los 800, que es la utilidad gravable, por la tasa de impuestos, que es 40. Y la utilidad neta sería más la utilidad gravable menos los impuestos. Aquí tendríamos que los impuestos serían más estos 150 multiplicados por tasa de impuestos 40. Y aquí sí lo podemos copiar. ¿Okay? Entonces vamos a ver estos valores de aquí cómo son. Por fin. Control C. Pegamos. Aquí estamos pegando la fórmula. Fíjense,
Aquí pasamos de 50 a 17,5, o sea, tenemos la misma variación de ROE. Pero el ROE, en cambio, pasa de una variación del 48 a una variación del 9, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos estos valores aquí, copiar y pegar, en fórmula, tenemos que, mientras aquí el ROE, en el primer caso, que no hay deuda, varía de 65, causaba ese 65, una variación también negativa en el ROE de 65, cuando hay deuda ese 65 causa una variación de 81, o sea que se amplifica, mientras aquí la variación, digamos, es 1, aquí la variación es 1, vamos a poner formato distinto, formato de celdas, pongámosle número y pongámosle 2 decimales, listo, aquí es 1. En este otro caso, la variación es 1,25, o sea, 1,25 veces. Y si todo esto lo trasladamos al tercer caso, la variación es 1,47, ¿ok? ¿Qué se establece aquí? Si no hay deuda, la variación es más baja cuando hay variación hacia abajo ¿de qué? De la utilidad operativa. A medida que aumenta, a medida que la utilidad operativa, o sea, la rentabilidad de las operaciones va bajando, también va bajando pero más que proporcionalmente. En otras palabras, aquí se ve de pronto mejor. Aquí, por cada % que baja el rendimiento operativo, baja el mismo 1% el rendimiento de ROE. Aquí se aumenta, 65 variación me causa 81 y aquí 65 me causa 96. ¿Qué nos quiere decir? Entre más alta sea la deuda, más caída tiene cuando le va mal. Miremos el caso a cuando le va bien. Cuando le va bien, yo lo que voy a hacer es, voy a colocar todo esto aquí. Vamos a copiar aquí. Pegamos fórmulas y ahí lo tenemos. Oh. Bueno, miremos el primero a ver si fue qué pasó. En el primero tenemos... Sí, dime. ¿De dónde sale ese 1.500 millones? Ah, eso es un dato. Eso sale de ventas menos costos, etcétera. Lo dimos ahí. ¿Qué me interesa? Okay. Saber cómo la utilidad operativa impacta a la utilidad neta, o mejor, el rendimiento operativo impacta al rendimiento neto. Lo que sucede es que aquí está bien. Lo que sucede es que aquí no hemos hecho la deuda. Entonces aquí tenemos que mirar estos dos los vamos a poner acá. Ya, está bien. Copiar y vamos a copiar esta parte acá. Entonces aquí tenemos lo mismo de allá, o sea, 0 deuda, 50 y 80. Pero miren lo que pasa acá. Aquí en este caso vimos de normal a mal. Si va de normal a mal, pues entre más mal le vaya, más rentabilidad pierden los accionistas, ¿ve? 65, 81, 96. Y aquí es de normal a bien. O sea, de normal a bien, ¿qué quiere decir? Que, fíjense, si le va bien, pero no tiene deuda, ganó el 50% una variación del 50% en la rentabilidad de las operaciones, es la misma variación en la rentabilidad de los accionistas. Pero si ya empieza a tener deuda del 50%, esa variación de los accionistas no es de 50, sino de 63. Y acá, si tuviéramos un mayor deuda, tendríamos una variación mayor también del 47. Entonces, fíjense lo que sucede aquí. Cuando hay deuda, la variación se hace mucho mayor. Es más, yo creo que esto lo podemos, bueno, dejémoslo ahí. Esto se puede poner acá. En el otro caso lo pusimos, aquí estaba también. En otro caso, cuando hay variación, la variación es muy mal. Cuando le va mal, es peor en caso de más deuda. Y aquí, cuando le va bien, es mejor en caso de más deuda. Eso es lo que pasa, es lo que pasa. Entonces, con eso, ¿qué estoy tratando de mostrar? Que el endeudamiento multiplica la variación. O sea, más endeudamiento, hay más variación, tanto si le va bien como le va mal. Por lo tanto, la variación de la utilidad operativa es esta, y entre más endeudamiento haya, la variación de la utilidad neta o el rendimiento de los accionistas es mucho más grande.
Eso significa riesgo. Riesgo en finanzas no es otra cosa que variación. Variación de los resultados esperados. Eso se llama riesgo en finanzas. Por lo tanto, ya vamos a decir que entre más deuda haya, hay que más o menos riesgo. ¿Quién me dice? Más. ¿Profe? Más. ¿Quién dijo más Sí. primero? Yo, profe María Camila. María Camila, muy bien. Más, ¿ok? Pues porque hay más variación. Claro. Bien, muy bien. Eso es así, estático, punto a punto. Y esto tiene su explicación en un modelo que sale también del CAPM, de los betas. ¿Y cuál es ese modelo? Este lo voy a poner. Esto es una cuestión muy primitiva de hacer esa intuición. Lo hice solo para eso. Entonces vamos a poner esta solución aquí. Y el siguiente paso es mirar la estructura de capital. Entonces, miremos primero la teoría. La teoría nos va a decir, mire, hay una estructura de capital que está compuesta por cuánto es deuda y cuánto es capital propio. De inversión. Estructura de capital, bueno, ahí no hay. Tampoco está aquí. Estructura de capital, vamos a ver si esta es. Esta no me gusta. Esta no me gustó. Yo creo que ustedes tienen una mejor allá. Presentaciones. Cálculo de beta. Bueno, está aquí. Nada. No sé qué la hice. Bueno, pero vamos a ponerla entonces de aquí. Porque no la tengo rarísimo. Bueno, hay que mirarla. Esta es una versión mejor para ver la estructura de capital. Bueno. Este es el WACC que tenemos aquí, la famosa ecuación de WACC, costo de capital para la empresa. Entonces nosotros podemos construir una gráfica de WACC conceptual sobre RD. Vamos a sensibilidad RD. ¿No hay deuda o todo fuera deuda? Entonces, primero, ¿qué pasa con el caso de lo que deben ganar los accionistas? Pues ellos siempre van a ganar lo mismo, a no ser que la empresa quiebre. Por lo tanto, si la empresa no quiebra, no le importa si va bien o va mal, ellos siempre van a recibir sus intereses, su beneficio y siempre van a pagar el capital, siempre. Entonces va a haber teóricamente y conceptualmente un tiempo, o no un tiempo, un espacio de endeudamiento que va de 0 hasta un punto donde no hay ningún riesgo de que financieramente la empresa vaya a quebrar. Entonces, hay un pequeño riesgo que es el operativo y ese pequeño riesgo pues hace que la deuda se cobre algo más posiblemente que lo que es la rentabilidad libre de riesgo. Entonces tenemos un caso de, digamos, 10% para una empresa, vimos, por ejemplo, que creo que es 10% lo que vimos para Nutresa. Si Nutresa llega a un punto en el que se endeuda mucho para poder motivar a que los acreedores inviertan, a que los proveedores sigan proveyendo, pues hay que darles un mayor caso de. O sea, hay que darles un mayor caso de. Entonces va subiendo la tasa de interés.
Al final, a lo que le cuesta esa tasa de interés a la empresa es con el escudo fiscal, o sea, casos D por 1 menos T, o sea, que estas serían rectas paralelas. Luego viene el caso E. El caso E siempre es creciente. ¿Por qué? Porque el caso es RF más prima del mercado por beta. Y el beta siempre crece con la deuda. Acuérdense, hay un factor deuda que lo hace crecer. Ahora, otra cosa en equilibrio es que el caso E es mayor que el caso D. Por lo tanto, esta verde me va a representar el WACC. Si yo no tengo, la empresa no tiene deuda, todo lo que tiene es el costo de capital propio. A medida que va reemplazando dinero más costoso por dinero menos costoso, pues el promedio ponderado empieza a bajar. Pero resulta que ese dinero más costoso va subiendo más que linealmente. Y llega un momento también en que el dinero menos costoso también va a subir. O sea que esta tendencia de venir de aquí hacia acá se quiebra en algún momento y empieza a subir. Este es el famoso WACC, el comportamiento del WACC contra el RD. Si no hay mucha deuda, el WACC es alto. Si hay deuda suficiente, el WACC es muy bajo. Y si luego hay mucha deuda, el WACC sube inconmensurablemente. Nosotros tenemos que apostar al mínimo WACC, y esa es la estructura de capital óptima. ¿Por qué nos interesa el mínimo WACC? ¿Quién me dice? Porque el WACC que debemos tener es el mínimo posible. ¿Por qué? Para tener mayor rentabilidad, ¿no? ¿Por qué tenemos más rentabilidad con él? Por a la vez teniendo mayores niveles de endeudamiento. No, porque los tenemos muy grandes, mira, el WACC sube. Es casi, pero no. Okay. No es rentabilidad, lo que vamos a maximizar es la riqueza. Y miren cómo maximiza la riqueza. Los proyectos. Fíjate, mira, aquí tenemos flujo de fondos netos dividido entre 1 más WACC a la J. J es el número de periodos que hay entre ese punto y el momento cero. ¿Qué pasa? Y estos son los positivos, la inversión es la negativa. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros logramos que el WACC sea el mínimo posible, pues estos denominadores se vuelven lo más pequeñitos posibles y todo lo que nos queda va a ser más grande. Este ya es constante, ya queda ahí, no importa, no varía con el WACC porque está en el momento cero. Por lo tanto, el mínimo WACC maximiza el BPN, ¿vale? Eso es lo que sucede. Entonces, el mínimo WACC lo tenemos que buscar porque maximiza el BPN. Ahora, el mínimo WACC no es un punto, porque por aquí en forma práctica, esta parte como abajo de la batea, pues es una parte que, pues si uno tiene aquí 35, aquí puede tener 30, aquí 40, y no cambia mucho. Entonces, en formas prácticas es un segmento, ¿no? Es un ranguito. Pero eso hay que buscar siempre esto por esa razón. Pero es más, luego, si uno va a valorar empresas, después ustedes verán valoración de empresas, los que vayan de contaduría y los que quieran hacerlo, y en valoración de empresas se va a ver también que el valor de la empresa es lo mismo que el valor de los proyectos, es el flujo de caja neto dado por las operaciones dividido entre 1 más WACC a la J. Pero ahí no tenemos inversión, porque la empresa la estamos viendo hoy, cuánto me da el otro año, el otro, entonces solamente es valor presente. Pero es exactamente lo mismo y pasa lo mismo. Mínimo WACC, mayor valor. Entonces, para que los proyectos puedan tener mayor valor y para que la empresa pueda tener mayor valor, yo tengo que tener el mínimo WACC. ¿Y para qué necesito que la empresa tenga mayor valor y los proyectos? Pues para obtener la máxima riqueza, de tal manera que si un socio quiere vender su participación, pues tenga más dinero, o si necesita un dinero, pues te pueda tener más dinero. También existe lo que se llama la Q de Tobin. Y la Q de Tobin lo que dice es, mire, si usted tiene más valor adentro de lo que vale afuera el dinero, usted puede hacer muchas cosas. Recibe dinero al valor de afuera y lo vuelve más valioso adentro por su gestión. Eso es lo que pasa. Entonces, todo eso existe y al final, miren, hay otro efecto, efecto. Los proyectos y la empresa ganan valor, pero no solo eso. Nosotros dijimos que el mercado compara a la empresa en su riesgo. Entonces nosotros tenemos una empresa cualquiera aquí y entre más riesgo tenga, más rentabilidad debe darle este mercado. ¡Qué bien! Entonces tenemos un valor aquí, encontramos el valor de rentabilidad conceptualmente y eso lo traemos adentro de la empresa y vamos a decir que hay unos proyectos, esto se llama el WACC, que hay unos proyectos que superan en su rentabilidad al WACC y son los proyectos factibles.
y unos que son no factibles, que no superan en su rentabilidad WACC. Esto lo rechazamos. ¿Qué pasa si el WACC lo bajamos? Mire, hay proyectos que antes eran rechazados por aquí y que ahora son admitidos. No solo estamos maximizando el valor de los proyectos, maximizando el valor de la empresa, sino además que podemos crecer más fácilmente, o sea, podemos admitir más proyectos. Esa es toda la ventaja de tener una estructura de capital óptima, ¿ok? Bien, con eso en mente, eso es toda la estructura de capital que vamos a ver. No más podemos hacer ejercicios. Y aquí hay propuesto un ejercicio que está por aquí, que era de aquí, que les había anunciado. En este caso, nosotros vamos a tomar este ejercicio para ejemplificar la estructura de capital. Dice de esta manera, hay una empresa que tiene el costo de endeudarse en términos de su razón de deuda, como se muestra en esta tabla. Lo que habíamos mostrado. Fíjense que al comienzo vale 12 y apenas llega como al 30 empieza a subir. ¿Y esto de dónde se saca? Se saca de la historia. Uno mira la historia de una empresa, mira cuándo estuvo más endeudada, cuándo estuvo menos endeudada, y uno puede mirar cuánto fue lo que le cobraron y ponerlo más o menos en la misma base. Eso en la investigación se puede hacer eso y se puede hacer hasta de manera muy sencilla. Aquí se encuentra, algunos casos son estimados y otros son tomados de la historia, que al principio no sube mucho, pero luego sube extraordinariamente el valor del costo de la deuda debido a que hay que motivar a los inversionistas a que pongan su dinero ahí. Entonces nos dice, bueno, ahí los datos que nos dan, dice que el beta del sector es 2.1, es el beta sub 0, rentabilidad libre de riesgo 10, rentabilidad del mercado 32, tasa de impuestos 38.5. Dice que grafique WACC, o sea, haga la gráfica que nosotros hicimos con estos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a tomar RD. Yo lo estoy tomando aquí de 5 en 5% para que me dé una gráfica más o menos estupidita aquí. Ahora, para ese RD me dicen, yo voy a aplicar la fórmula. Este es el WACC, este es el caso E y este es el beta. Entonces me dicen, lo primero que voy a hallar es beta a partir del beta sub 0 y lo pongo aquí. Luego con el caso E lo pongo acá y tengo el WACC. El beta sub 0 no depende del RD, el beta sub 0 es del sector. Por lo tanto, el beta sub 0 es 2.1 y ya lo copié aquí. La tasa de impuestos 38.5, ya tasa de impuestos 38.5, ya la copié aquí. Y con esto y esta formulita de acá puedo sacar el beta. Beta es igual a más beta sub 0 por, abre paréntesis, 1 más RD 0, dividido entre 1 menos RD. ¿Se acuerdan? RD es la razón de deuda y 1 menos RD es la razón de equity, la razón de capital propio, multiplicado por 1 menos T, que es esto aquí abajito. Doble paréntesis cerrado y esto me da 2.10. Claro, si no hay deuda, esta parte se anula. Este es el efecto de la deuda sobre el beta, que el beta es el factor multiplicador de riesgo. Pues claro, si no hay deuda, el riesgo se queda como el riesgo de natural, o sea, el riesgo del sector o riesgo de la operación, que es lo mismo. Luego lo copio y fíjense que el beta va aumentando a medida que se aumenta el endeudamiento, que está aquí, se aumenta el beta, es muy alto. Y ya tengo esta expresión. Con este beta, como tengo RF y RN, los puse aquí ya, voy a calcular caso E. Entonces, el caso E, pues va a ser más RF, aquí, más, abre paréntesis, RM menos RF, Si le estás calculando, no. más, RF de acá, más, abre paréntesis, RM menos RF. Y esto lo multiplico por beta, el beta de la empresa. ¿Listo? Eso es el caso E. Y nosotros podemos copiar esta fórmula. A medida que va subiendo, miren, por ejemplo, si esta empresa tuviera 90% de endeudamiento, tendrían que ganar 312% de los accionistas, mucho. Bien, este es el famoso caso E. Ahora nos importa el WACC. ¿Cómo calculamos el WACC? Aquí tenemos primero el caso D. El caso D nos dice, para 0 es 12%,
Para 10, aquí nos lo da de 10 en 10, mira, 10% era 12. Luego otros 12. Luego sigue 13, 16, 19. 13, dejo uno de por medio porque es que está dado así, 16, 19. Está dado cada 10 allá, aquí lo saqué cada 20. 25, 30, 40. 25, 30 y 40 aquí. Y 50 en el 90%. Yo no voy hasta el 100% porque el 100% pues me daría, si ustedes miran aquí la fórmula, me daría 1 menos 100%, o sea, 0. 1 menos 1, 0. Y algo que se divide por 0 pues se va a infinito, entonces no tiene sentido. Bueno, ahí tenemos datos. Me faltan los datos del medio. Como fíjense que 5% está en el medio entre 0 y 10, y aquí me dio 0 y 10, pues yo voy a tomar como una interpolación lineal, o sea, voy a sacar el promedio de los dos. El de antes más el siguiente, el anterior más el siguiente, dividido entre 2. Y esto me daría el dato de la tasa. La tasa que espero paguen de intereses. Copio la fórmula en todos los intermedios. Fíjense que ahí ya me va dando el intermedio entre las dos. Claro, si yo tenía 40, con 40% pagaba 16. Con 50 pagaba 19, pues con 45.5, lógico que pague la mitad. Entonces, para poder hacer la curvita, ahí las estamos proyectando. Y esto sería eso porque los datos vinieron así, pero normalmente vienen completos. Bueno, ahí está. Ya aplicamos la fórmula del WACC, que es más K sub E por, abre paréntesis, 1 menos RD. Más K sub D, ahora corrijo ese, más K sub D aquí. Por el efecto del escudo fiscal 1 menos T. Profe, lo estás dividiendo. Sí, ya voy. Sí. Por 1 por RD, que es este. Gracias. Aquí sí, aquí estaba, es que puse mal este. Entonces es K sub E por 1 menos T, por 1 menos RD, perdón, más K sub D, que es el que está aquí abajito, por 1 menos T por RD. Esto no está bien, no está bien. Porque me da lo mismo, porque fíjense que en esta fórmula, si Profe, RD es que vale está 0. sumando y no multiplicando en la última parte. Aquí, gracias. Listo, ahora sí. Fíjense que aquí me da lo mismo. Si yo no tengo deuda, hay dos cosas importantes. Primero, el beta de la empresa, o sea, del capital accionario de la empresa, se vuelve igual al beta sectorial. Lo único que trae variaciones son las variaciones del sector o de la operación, que es lo mismo. Y dos, también el WACC se hace igual al K sub E. El K sub E va subiendo muchísimo, pero por otro lado va bajando, pues digamos se va reemplazando más cantidad de K sub E por cantidad de K sub D. Entonces esto tiende a bajar hasta un punto donde después empieza a subir. Entonces ven esto que va bajando y por acá 48.15 de aquí empieza nuevamente a subir. Entonces esa gráfica está aquí. La gráfica está aquí. ¿Qué nos dice esta gráfica? Pues nos dice sinceramente que esta es la forma, mira. Nosotros empezamos con solo capital accionario, que es muy costoso. A medida que vamos metiendo deuda, va bajando hasta un punto donde es el mínimo y luego empieza a subir. Luego empieza a subir y se dispara. Esa es la idea. Esa es la idea con esto. Color, línea sólida. Vámonos a un color más. Esto ya se ve mejor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro valor. Este es el RD óptimo, este que está aquí, porque en ese RD óptimo tengo
mi mínimo WACC. Tengo mínimo WACC. Mínimo WACC. Pues eso es. Esto es. Entonces, bueno, esta es una forma de mirar esa parte. Ahí no hay mucho más que queramos ahondar, pues hay más tela donde cortar y cómo calcular, por ejemplo, la deuda y esto, pero no me interesa sino eso, saber que hay una estructura de capital que es sensibilizar el WACC al endeudamiento, y eso funciona para la empresa. Y saber que hay una estructura óptima de capital. O sea, ya en un curso como estrategias de financiamiento se ahonda un poco más sobre ya puntos específicos. Por ejemplo, qué es mejor si uno financiarse con leasing, financiarse en corto plazo, por ejemplo, con factoring o con el banco. Bueno, muchas cosas de esas. Pero aquí estamos en inversión y queremos solamente, ya que abordamos el tema del WACC, pues sencillamente ponerlo en términos de también lo que puede hacer la estructura de capital o la financiación de la empresa con ese WACC, que es, gerencialmente pues da mucho. Estudios que hemos hecho en Colombia dicen que las empresas grandes tienen un WACC óptimo. Las empresas pymes normalmente no. Es más, las empresas familiares normalmente es invertido. O sea, ellos se ubican en el punto más alto de la tasa, porque ellos no tienen en cuenta el endeudamiento y utilizan el endeudamiento como el máximo, como la medida pues para obtener recursos para gastar para su familia, etcétera. Bueno, esto es lo que tenía para mostrarles hoy. Nos queda faltando un pedacito que es la forma de calcular el beta, pero ya con datos reales. Así como hicimos un cálculo de WACC con datos reales, vamos a hacer un cálculo de beta. Eso lo hacemos el miércoles.